Casi todos creemos que conocemos la historia de Chernóbil, un trágico accidente, un error humano fatal en una noche cualquiera. Pero esa no es toda la historia, ni de cerca. La verdad es mucho más oscura. ¿Y si te dijera que el reactor número 4 no solo estaba ahí para dar energía? ¿Qué pasaría si su diseño tuviera fallos fundamentales desde su concepción? Durante más de una década, el gobierno sabía que sus reactores eran bombas de tiempo. Esto no fue solo un accidente, era un desastre anunciado. Vamos a desvelar los secretos que el régimen intentó enterrar bajo toneladas de hormigón y mentiras. Fue el resultado inevitable de un sistema construido sobre el secretismo, la arrogancia y un desprecio mortal por la vida humana. Para entenderlo, hablemos del RBMK-1000. A diferencia de los reactores occidentales, el RBMK era más barato y rápido de construir. Estaba basado en reactores militares, diseñados para producir plutonio para armas nucleares. Esta herencia militar le dio una característica peligrosa. Podías recargarlo mientras seguía funcionando. Genial para el plutonio, pero introducía una inestabilidad impensable en Occidente. El verdadero pecado de su diseño se reducía a dos fallos críticos. El primero era su coeficiente de vacío positivo. Si el agua se convertía en vapor, la reacción se aceleraba. El segundo fallo estaba en el sistema de apagado. Las puntas de las barras de control eran de grafito, un material que acelera los neutrones momentáneamente. Esto significaba que al pulsar el botón AZ5, el reactor no se apagaba inmediatamente. Hacía lo contrario, un pico de potencia masivo justo antes de enfriarse. En 1975 y 1982 ya hubo incidentes en Leningrado y Chernóbil que fueron encubiertos. Las alarmas sonaron durante años, pero fueron silenciadas por el coste de las reparaciones. A última hora del 25 de abril de 1986, el escenario estaba listo. Una prueba de seguridad mal planificada forzó al reactor a un estado extremadamente inestable. Para evitar que el reactor se detuviera, retiraron casi todas las barras de control. El reactor estaba desnudo e inestable. A la 1:23, Dyatlov dio la orden, AZ5. Fue una sentencia de muerte. En una fracción de segundo, la potencia térmica del reactor se disparó a más de 100 veces su capacidad normal. La energía liberada levantó la tapa de acero de 2.000 toneladas. Una segunda explosión de hidrógeno destrozó el edificio, lanzando grafito incandescente al cielo nocturno. El corazón del RBMK estaba abierto, vomitando una pluma invisible de muerte radiactiva. Mientras los bomberos luchaban, la historia oficial decía que todo estaba bajo control. Archivos desclasificados de la KGB demuestran que conocían los peligros mucho antes. Las fugas en 1982 y 1984 fueron ocultadas para evitar el pánico y rumores. 2 días después, en Suecia, los sensores se volvieron locos. El mundo sabía que algo terrible había ocurrido. El Kremlin se vio obligado a admitir un incidente. Valery Legasov, en Viena, expuso los fallos de diseño ante una audiencia mundial. Su honestidad fue vista como una traición. Fue repudiado por dañar el prestigio nacional. 2 años después del desastre, Legasov se quitó la vida. Pero antes, grabó cintas detallando la verdad, asegurándose de que la historia del engaño le sobreviviera. Chernóbil fue el producto de una tormenta perfecta, un diseño defectuoso, una cultura de seguridad inexistente y un sistema político basado en la negación. La contaminación marcó Europa. La zona de exclusión seguirá siendo un recordatorio tóxico durante miles de años. Chernóbil expuso la podredumbre en el corazón del imperio. ¿Cuántos otros secretos siguen enterrados hoy? Si crees que estas historias deben ser contadas, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios.